Hola, hola, soy Guille Lorbada y hoy quería compartirte un breve resumen de dos papers que acabo de leer y esta vez son de inteligencia, sí, aunque no de inteligencia artificial. En este caso, hoy va de inteligencia natural, va de la inteligencia de las personas. Concretamente va de avances en neurociencia, que es un tema que ya sabéis que me apasiona, y ha habido dos recientes investigaciones que se han publicado con grandes avances y que nos acercan un pasito más a comprender mejor diría, cómo funcionan nuestras mentes. Y eso es algo muy complejo y muy complicado. Vamos a la primera de ellas, y es que un equipo de científicos ha conseguido por primera vez captar la visión más clara hasta el momento de cómo nuestras células cerebrales encarnan el pensamiento, que parece mágico. Y gracias a grabaciones eléctricas que han hecho de más de 3.000 neuronas y el uso, por supuesto, de matemáticas y de herramientas muy avanzadas, han podido observar, fijaros, cómo nuestra mente procesa la información, lo que capta, y cómo toma decisiones. Estos resultados se han publicado en la prestigiosa revista Nature este verano y hoy os voy a contar aquí el resumen. ¿De qué va? Pues fijaros, hicieron un experimento con 17 voluntarios que tenían epilepsia y que ya estaban siendo sometidos a una monitorización, que se llama en estos términos médicos, una monitorización invasiva, mediante electrodos para poder localizar fuentes de sus convulsiones. Entonces, lo que hicieron es que mientras se registraba la actividad de sus neuronas, se les pidió que realizaran una tarea que concretamente era una tarea de razonamiento inferencial. Esta tarea, para que os lo imaginéis mejor, consistía en mostrar repetidamente a esos participantes 4 imágenes. Una persona, un mono, un coche y una sandía. Y a cada imagen, los voluntarios tenían que responder presionando un botón a la izquierda o a la derecha. Y después de cada elección, lo que recibían era un mensaje de si era correcto o era incorrecto. Después, una vez que aprendían las asociaciones, las de imagen-botón, ¿no? Pues yo qué sé, la persona en la izquierda, el mono en la derecha, las reglas se cambiaban sin previo aviso. Y al principio cometían errores, y estos errores les permitían deducir muy rápidamente que las reglas habían cambiado, ¿no? Y que se les había cambiado las reglas del juego, y entonces debían ajustar su comportamiento en consecuencia de este cambio de reglas. Esto que veis que es un experimento muy sencillo, lo que nos viene es a decir cómo pueden aprender. Lo más sorprendente fue lo que sucedió en el hipocampo de los participantes. Así, en esta investigación, utilizando herramientas matemáticas, como os decía antes, los investigadores, entre ellos, por ejemplo, Ueli Rutzauer, del Centro Médico Cedars-Sinai, lo que hicieron fue transformar la actividad cerebral en representaciones geométricas multidimensionales, como las que os voy a mostrar ahora. En las grabaciones del hipocampo lo que observaron fue cómo las representaciones eléctricas, las representaciones neuronales desordenadas, se iban transformando en estructuras geométricas que de alguna manera, y sin saber exactamente por qué, se iban ordenando cuando los sujetos realizaban estas inferencias acertadas, ¿no? O sea, cuando acertaban, ¡ping!, como que se ordenaba esta representación. Estas estructuras no se encontraron en otras regiones cerebrales como en la amígdala o en el lóbulo frontal, lo que sugiere, según estos investigadores, que hay un papel único del hipocampo en este tipo de razonamiento. Por tanto, cuando los investigadores compararon las formas de la actividad cerebral entre los casos en los que las personas hacían inferencias, ¿no? o eran capaces de acertar, y aquellas personas o aquellos casos en los que las inferencias no tenían éxito porque no acertaban, surgieron, y esto fijaros qué divertido es, surgieron unas diferencias abrumadoras. Es más, afirmaban que en determinadas poblaciones neuronales, durante este proceso de aprendizaje, se observaban transiciones, y esto casi lo digo entre comillas de lo que he leído en el paper, se observaban transiciones de representaciones desordenadas a bellas estructuras geométricas que se correlacionaban con la capacidad de razonar inferencialmente de estas personas. Se trata pues de un hallazgo absolutamente sorprendente, ya que durante mucho tiempo se ha pensado, se consideraba que el hipocampo era el lugar del cerebro donde se plasman los mapas neuronales de los espacios físicos.
Y estos nuevos datos lo que nos empiezan a demostrar es que también el hipocampo puede construir mapas cognitivos relacionados con funciones cerebrales como por ejemplo la inferencia y el aprendizaje. Además, en este paper se ha puesto de manifiesto que se ha descubierto que incluso los voluntarios que aprendieron las reglas, las que le hicieron solo a través de instrucciones verbales, por ejemplo las que les decía la persona que estaba liderando el experimento, y no mediante la experiencia del ensayo y el error, formaron al final las mismas representaciones neuronales estructuradas en el hipocampo, es decir, que daba igual cómo aprendieran, llegaban al mismo nivel de aprendizaje. Según uno de los líderes de la investigación, Rothauser, dice que su trabajo muestra que las instrucciones verbales dan lugar a representaciones neuronales también estructuradas bellamente, muy similares a las que resultan del aprendizaje experimental o experiencial. Estos hallazgos no son solo fascinantes desde un punto de vista teórico, sino que también tienen un potencial que yo creo que es revolucionario, porque puede ayudarnos a cambiar nuestra comprensión de cómo el cerebro aprende, de cómo el cerebro procesa la información, abriendo nuevas vías para el tratamiento de diferentes enfermedades o trastornos cognitivos y el desarrollo incluso de inteligencias artificiales más avanzadas, emulando cómo funciona nuestro cerebro. Y en segundo lugar, el segundo paper va de un descubrimiento reciente sobre cómo nuestro cerebro almacena y maneja los recuerdos, cómo funciona nuestro disco duro, revelando una complejidad también fascinante, brutal, que antes era absolutamente un misterio, y hoy empezamos a tener datos a partir de este paper. Aquí, el equipo de investigación del profesor Flavio Donato, que trabaja en el Biocentrum de la Universidad de Basilea, ha descubierto que el cerebro no guarda una sola copia de cada recuerdo, sino que en realidad guarda 3 copias, crea 3 copias distintas, 3 copias. Pequeña nota friki, ¿eh? ¿Será como montar un RAID 5 en ordenadores? No sé. El caso, volviendo a lo que estábamos. Estas copias, estas 3 copias, se almacenan además en diferentes subgrupos de neuronas en el hipocampo, que como os decía antes, es esa región del cerebro responsable del aprendizaje a partir de nuestras experiencias. Cada copia cumple un propósito único en el proceso de recordar. Y dependiendo de cuándo y de cómo queramos acceder a ese recuerdo, a esa memoria, nos da la información un sitio. Este gráfico que os muestro ahora nos ayuda un poco a entenderlo mejor. Fijaos, las neuronas que se desarrollan temprano en la vida, las que se desarrollan al principio de nuestras vidas, son las que crean la copia de memoria más duradera, la que nos durará más largo, más años. Aunque inicialmente esa copia es demasiado débil para que podamos acceder. Por eso cuando somos pequeños no podamos recordar cosas que han pasado cercanas. Sin embargo, con el tiempo se va convirtiendo en el recurso al que recurre nuestro cerebro cuando recordamos eventos después de muchísimo tiempo. Ahí es cuando funcionan estas neuronas. Es decir, los recuerdos de larga duración residen en estas neuronas que nacen tempranamente en nuestro cerebro. Por otro lado, las neuronas que nacen más tarde y que son parte del desarrollo de la persona, crean una copia de memoria que es muy fuerte justo después de que se forma el recuerdo. Y en este caso, fijaros, se desvanece con el tiempo. Esto significa que si tratamos de recordar un evento poco después de que ocurra, nuestro cerebro, en esta copia, va a utilizarla y, como es más fácil de modificar y es más fácil de reescribir, tendrá unos efectos distintos. Sin embargo, con el tiempo esta memoria se vuelve inaccesible y el cerebro recuerda la copia a largo plazo creada en las neuronas que os contaba antes, en esas neuronas tempranas. Es decir, esta fuerte nos vale para un efecto que es, pasado poco tiempo, tener muchos detalles. Y entre estos dos extremos existe una copia más, una que es más estable, que es producida por neuronas que se desarrollan en un punto intermedio durante el desarrollo cognitivo, incluso del desarrollo embrionario. Y esta copia, fijaos, lo que ofrece es un equilibrio entre una estabilidad y la flexibilidad en el manejo de nuestros recuerdos. Parece como la tercera copia que está entre medias, ¿no? El balance adecuado. El equipo de investigación del doctor Flavio Donato ha demostrado así que la activación de copias de memoria específicas y su cronometraje podría tener
consecuencias significativas sobre cómo recordamos y también sobre una cosa muy importante, sobre cómo, fijaos, cómo cambiamos nuestros recuerdos o cómo los utilizamos en el futuro. El desafío que enfrenta el cerebro con la memoria, fijaros que es bastante impresionante, porque por un lado debe recordar lo que ocurrió en el pasado, primero, para ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos, para representar la realidad actual. Por otro lado, necesita adaptarse a los cambios que van sucediendo y a nuestro alrededor y aprender. Y lo mismo deben hacer nuestros recuerdos para ayudarnos a tomar decisiones adecuadas para nuestro futuro. Con esta información, los investigadores lo que esperan ahora es algún día poder comprender qué impulsa a los recuerdos a codificarse y a modificarse en el cerebro, y que esto puede ayudar a suavizar aquellos recuerdos que son, por ejemplo, patológicamente intrusivos y tratar de inhibirlos en nuestra vida diaria, o incluso a recuperar algunos que pensábamos perdidos para siempre y que sin embargo se encuentran en determinados grupos de neuronas o en alguna de las 3 copias que tenemos de las neuronas y poder acceder ahí en vez de a otra. Si logramos comprender mejor cómo y cuándo se activan estas diferentes copias, para qué, cómo funciona a nivel neuronal, podríamos encontrar formas de suavizar recuerdos intrusivos o de recuperar aquellos que hemos olvidado. Al final, la capacidad del cerebro para gestionar múltiples copias de manera simultánea, ¿no?, y adaptarse con el tiempo es una demostración impresionante del potencial que tiene de plasticidad. Y como señala de nuevo Flavio Donato, lo que dice es que el cerebro enfrenta el desafío de recordar el pasado para comprender el presente, a la vez que, fijaros, se adapta constantemente a los cambios que suceden en nuestro alrededor para enfrentarnos al futuro. Y este equilibrio delicado entre persistencia por un lado, entre dinamismo por otro, es lo que permite a nuestro cerebro no solo retener la información, sino también utilizarla de manera efectiva para tomar las decisiones futuras adecuadas. Pues sale, aquí 2 papers, 2 pequeños resultados que he leído este verano que creo que son muy top y que he tratado de contarte de una manera sencilla, y si tienes alguno más y quieres compartírmelo, pónmelo aquí en comentarios o contáctame. Mientras, aquí me voy a quedar. Muchísimas gracias, sigue este canal, suscríbete, dale like y hasta muy pronto. Chao, chao.